Y ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos una plática muy interesante. Yo soy Moisés Brand, presidente de Grupo Inmobiliario Zona Poniente, y le doy la bienvenida a Diana Morales, quien es la fundadora de Mordian Inmobiliaria y de Homestaging. Y el día de hoy nos va a platicar sobre todo este tema de homestaging que todavía por un lado no es tan popular en México, pero ahora ella lo va a decir, es una muy buena inversión cuando hablamos de vender una propiedad. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Voy a quitar mi pantalla para que puedas compartir tu presentación. Así que te cedo el micrófono. Muchas gracias, Moisés. Buenos días, Pati, todos los presentes, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de platicar el tema que sin duda pues genera muchas opiniones y creo que es una gran herramienta que les va a ayudar en algún momento y nos está ayudando de manera importante en la venta de un inmueble. Les voy a platicar rápidamente de mí, por qué escucharán muchos de mis comentarios y todo esto. Como dijo Moisés en su amable presentación, soy fundadora de Mordian Inmobiliaria Homestaging. Tengo 10 años trabajando en el sector inmobiliario y me he enfocado básicamente a lo que ha sido la comercialización de inmuebles en venta. Posterior a ello, después de todos unos años de experiencia y todo esto, llegué a la conclusión de que sin duda era importante que aquí en México implementáramos esta herramienta, porque pues está un poco o prácticamente casi desconocida aquí, no se implementa y es una gran ayuda finalmente para agilizar las ventas de los inmuebles. O sea, todos hemos llegado a tener experiencias, ¿no? De que los inmuebles pues finalmente no tienen la mejor cara, la mejor presentación al momento de llevar las citas, al momento de llevar a los clientes y muchas veces eso nos complica, ¿no? Las operaciones. No es de una forma determinante, pero influye, finalmente todo influye. Entonces, les comento todo esto del por qué lo inicié y de darles mis opiniones, porque finalmente sé cómo se maneja el medio, vendo casas también, vendo departamentos, y justamente por eso es como que me gusta jugar con las dos cachuchas, ¿no? Tanto la de homestayer como la de asesor inmobiliario. Entonces sí creo que tenemos una gran labor en este sentido con los propietarios, que muchas veces son muy renuentes a este tipo de cuestiones, pero creo que nos va a servir a todos y ojalá se lleven algo al final de esta plática. Les voy a compartir la presentación para que me vayan siguiendo y ya sobre eso lo vamos platicando. El homestaging es finalmente, a ver, permítanme, ya que estamos, perdón. ¿Qué es el homestaging? Pues finalmente es una herramienta de marketing, tiene sus antecedentes en los años 70, la persona que lo creó es la señora Barbara Schwartz. Esta señora era una señora que se dedicó muchísimos años a lo que era la creación del staging, o sea, todo lo que eran los escenarios en obras teatrales y todo eso, ella se dedicaba a todo eso y estaba totalmente involucrada. Cuando se vino la situación tan complicada en Estados Unidos, que no se vendía absolutamente nada de casas, inmuebles, etcétera, tomó ella la decisión y tuvo la creatividad de decir, bueno, ¿por qué vamos a ayudar ahora sí para que esto fluya, para que avance y para que se venda? Porque no había manera. El caso es de que esta persona creó el homestaging como tal para poner en escena los inmuebles, textual. Aquí tenemos la explicación. El homestaging es una herramienta de marketing inmobiliario. Perdóname que te interrumpa, Diana, no se ve tu pantalla. Abajo está compartir pantalla y te va a aparecer tu pantalla, le das clic. Ya lo había, sí, ¿sabes qué? A ver. Es que ya está. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, ya entró. Ahora sí. Perfecto, perdón. Sí, ya la tenía, ya estaba activada. Pero bueno, ahí ya está. ¿Sí me siguen? Me regreso. Ok. Como les decía, el homestaging es una herramienta de marketing inmobiliario que consiste en poner escena un inmueble.
no es un tema más profundo que eso. Es ambientar la propiedad para generar un impacto visual en posibles compradores, creando las condiciones necesarias para provocar el deseo de compra. Quiero aclarar muchísimo esta parte, es una herramienta de marketing. No se confundan, por favor, no es un tema de interiorismo, no es un tema de decoración, no lo es. O sea, simple y sencillamente es un tema de ambientar, de que se vea linda la casa, el departamento, a diferencia de llegar y ver algo vacío. O sea, los costos y el tratamiento y toda la forma de trabajo es algo totalmente distinto, un proyecto de interiorismo a un proyecto de homestay. O sea, el interiorismo, como muchos sabemos, está enfocado a personalizar, a hacerlo de tal manera a gusto de los propietarios, de quienes van a vivir, ponerle ese sello personal, etcétera. En este caso no. El homestaying es únicamente una herramienta de marketing, o sea, es publicidad. ¿En qué consiste? Es algo muy básico, se utilizan colores neutros, se utilizan algunos acentos de color muy ligeros, no se utilizan cuadros, por ejemplo, con imágenes, animales, cuestiones así. Es algo muy genérico y muy neutro para que sea para el agrado de cualquier persona que visite el inmueble que esté interveniendo. Esto es muy importante porque finalmente a veces se generan confusiones y la gente tiene unas expectativas inmensas en cuanto a que pueda ser un tema de interiorismo y que son unas inversiones enormes. No lo es, o sea, no lo es. Simple y sencillamente es poner lindo el lugar para generar un impacto y una experiencia diferente a un posible comprador que llegue a un inmueble, visite una casa o un departamento intervenida con homestaying, a que llegue a uno que esté vacío. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante porque es la columna vertebral prácticamente del tema y de todo lo que viene con él. ¿A quién está dirigido? A cualquier persona que quiera vender una casa, ya sea inmobiliarias. Ha sido una herramienta importante y un buen argumento para muchas inmobiliarias el ofrecer este servicio como valor agregado y un elemento más para captar esas exclusivas que muchas veces los propietarios no quieren dar. ¿En qué sentido? Pues finalmente se les está dando el servicio del homestaying y muchas veces lo que hacen es negocian el porcentaje del honorario, lo suben y la inmobiliaria hace la inversión. Ahora, existe también la parte de los propietarios, que son ellos quienes nos contratan los servicios y directamente ellos nos pagan y con ellos hacemos toda la negociación y todo el trabajo y todo el proceso. Eso ya depende de cada quien. En este caso les voy a ser bien honesta. Ha sido bien difícil con las inmobiliarias el que ellos quieran hacer la inversión como tal, pues les da cierto temor de que si qué pasa si no se vende y invirtieron, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones que, bueno, sobre la marcha lo vamos a ir viendo, pero básicamente a ambos va dirigido, tanto inmobiliarias como a propietarios. Yo les recomiendo ampliamente que sí lo implementen, porque finalmente también es un beneficio como inmobiliaria. El tiempo de venta se reduce y eso finalmente pues es un beneficio para quien esté comercializando el inmueble, ¿no? El objetivo del homestaying son dos y son los más importantes de todo, que es vender en menor tiempo del promedio y al mejor precio. ¿A qué me refiero con menor tiempo del promedio? Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que un inmueble se vende en un promedio, el tiempo de venta es un promedio de 4 a 6 meses. Ahora, el punto clave, ¿de qué depende? Finalmente de que se encuentre en un precio de mercado. Si no estamos en un precio de mercado razonable, compitiendo con la competencia, pues vaya, desafortunadamente ni aunque hagamos el mejor homestaying, se va a conseguir el venderlo, ¿no? Los compradores son expertos, conocen, etcétera, y esto es una herramienta finalmente también para diferenciar el inmueble de la competencia, para resaltarlo siempre y cuando estemos en precio de mercado. Eso es importantísimo, importantísimo. Y por consecuencia, pues se va a vender al mejor precio. En este caso, muchas veces me dicen, ¿pero cómo el mejor precio? Pues es que finalmente se va a resaltar el potencial del inmueble. Si lo preparamos, se pone muy agradable, llama la atención, no tienen
nada que nos pongan de pretexto los posibles compradores de que, pero es que no está bien pintado, pero es que hay que reparar ciertas cosas, pero es que el closet no abre la puerta, la ventana está atorada. Todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de arreglos los considera el home staging. Son reformas muy básicas de entrada y posteriormente a ello ya se hace la intervención de lo que es ya la puesta en escena, ¿no? Sí es muy importante que ustedes tengan muy claro esto, porque finalmente, ¿qué pasa? Muchas veces cuando llegan los posibles compradores y están deteriorados los inmuebles, hay que hacerles ciertos arreglos, pues de eso se va a desprender la oferta. ¿Por qué? Porque sabemos que van haciendo cuentas de más o menos los detalles que le van viendo, lo que habrá que arreglar, y en función de eso es lo que ofertan. En este caso, si nosotros cerramos todas las posibilidades o reducimos las objeciones, pues finalmente va a ser mucho más benéfico para el propietario, porque no le van a llegar las ofertas tan bajas, y en la mayoría de los casos, se los digo por experiencia propia, llegan a precio lleno. Entonces, esos dos objetivos es lo más importante del home staging. Por eso es tan importante hacerlo. Por eso, porque finalmente en este negocio siempre tenemos el tiempo en contra y siempre nos juega un papel, o sea, bueno, que está atrás de nosotros todo el tiempo, y los propietarios necesitan vender rápido y necesitan generar liquidez, etcétera, etcétera, y ya tienen una operación encima que dependen de los recursos de esto. Entonces, esto finalmente es una herramienta que nos ayuda a agilizar eso, pero les reitero, lo más importante es que tiene que estar en un precio mercado. Es importantísimo, porque si nosotros hacemos una intervención espectacular de home staging, pero el inmueble, estamos hablando de que esté un 15-20% arriba del precio de mercado, honestamente es que va a estar muy complicado, tampoco es mágica. O sea, es una herramienta y es un elemento más, finalmente, para apoyar esa venta y para impulsarla a que salga de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, eso sí es un punto bien importante, el tema del precio. El precio de mercado, como siempre, ya saben que es un punto álgido para nosotros, el lidiar con el precio, el llegar a un acuerdo con los propietarios y demás. Entonces, con esto se va a hacer, ¿qué sucede muchas veces? Que las ofertas llegan mucho más reducidas, a lo mejor de lo que iba a costar hacer home staging en general. ¿Y qué pasa? Que el propietario finalmente pierde. Si le ofertan a lo mejor la cantidad que iba a pedir, por decir un ejemplo, menos 200,000 pesos, a lo mejor con 50 lo solucionaba. ¿Sí me explicó? Ese es el punto. Entonces, el objetivo de esta plática, y ojalá que lo logre, si ustedes me lo permiten, es que al final de esto, ustedes tengan claro que tenemos que abrir la mente de los propietarios para hacer las mejoras que sean necesarias en sus inmuebles y reciban el mejor precio. Finalmente es su patrimonio y es lo que nosotros debemos cuidar de ellos. Están depositando su confianza en nosotros y a su vez nosotros debemos de ayudarles a cómo logren obtener lo mejor y la mayor cantidad posible, y con esto pues es una de las formas, ¿no? También de cómo ayudarlos. Ahora, como beneficios, tiene muchos beneficios el home staging, nos aporta valor al precio de venta. En muchas ocasiones, créanme, en promedio, sí aumenta entre un 10 y un 15%. Es variable, porque bueno, depende finalmente del estado de conservación del inmueble, o sea, depende de qué tanto trabajo se tenga que hacer o no, pero en un promedio va entre un 10 y un 15%, lo que finalmente se revaloriza el inmueble de estar arreglado a no estar arreglado. Y estamos hablando de cuestiones muy, muy sencillas, ¿eh? No me estoy metiendo a un punto de reformas ya muy importantes donde se tengan que hacer ya una serie de remodelaciones o de cosas ya mucho más profundas. Ahora, nos ayuda a vender el inmueble en menor tiempo del promedio. ¿A qué me refiero con esto? El tiempo de promedio, como decíamos, es de 4 a 6 meses, estando en precio mercado. Nos puede reducir el tiempo a 90 días, en muchas ocasiones hasta 60, y en mi experiencia personal de una propiedad que en su momento vendimos, o sea, logramos cerrar la venta en 27 días. O sea, es el mayor récord, literalmente, que tengo, y ese ha sido una propiedad de mi oficina,
intervenimos, que sí tenía una serie de detalles, honestamente, cuando fuimos a hacer la visita y el diagnóstico, sí tenía temas como de humedades, o sea, sí tenía temas de que había que reparar muchas cosas, porque la casa estaba finalmente desocupada, no la usaban, estaba cerrada, entonces sí había que levantar la casa y ponerla en acción en todos sentidos. Y honestamente es que nos fue muy bien, el propietario puso muchísimo de su parte y textual su instrucción fue: Diana, haz lo que tengas que hacer porque esa casa la tengo que vender. Literal. Entonces, cuando suceden esas cosas, pues es muy agradable y muy cómodo porque finalmente todo lo que quise hacer y todo lo que propuse fue aceptado y la casa la vendimos en 27 días, de verdad. Entonces, sí es un tema que sí funciona, sí es un tema que sí cuenta, que sí lo aprecia la gente, que sí lo ve. Entonces, ¿por qué no usarlo? O sea, nos va a ayudar a destacar el inmueble de la competencia. ¿Por qué? Porque si hay 5 casas o 5 departamentos en la misma zona o en el mismo condominio o en la misma torre y todos los demás pues no están como tan bien presentados o están vacíos o seguro, y nosotros hacemos una presentación óptima del que estemos vendiendo, sin duda va a resaltar sobre los demás, sin duda. Y reitero, estando en un precio adecuado de mercado. Ahora, debemos resaltar el potencial de la propiedad. El homestaging resalta el potencial. ¿A qué me refiero con esto? Hay casas o hay departamentos que tienen, por ejemplo, áreas muy específicas que son muy deseadas por los compradores. Por ejemplo, como las terrazas, como los balcones, como los baños, o sea, las recámaras principales, las cocinas. O sea, esos espacios son espacios que sabemos son claves para la decisión de compra. En esos espacios es muchas veces donde tenemos que enfocarnos mucho y sacarle el máximo potencial, así como iluminar la casa. O sea, hay casas que pues, está muy bonita la casa, pero llega uno y está oscuro porque no tienen cortinas o tienen cuestiones cuando son casas habitadas que no permiten entrada de luz, y todos sabemos que la luz natural vende casas. Entonces, a eso me refiero con resaltar el potencial. Hay casas que tienen mucho potencial, pero bueno, finalmente los propietarios pues nada más son los propietarios. O sea, nosotros que somos los expertos sabemos qué es lo que vende y qué es lo que debemos utilizar como argumentos de venta finalmente del inmueble. Las ofertas sin duda, bueno, son mejores y como les decía hace un momento, eliminamos objeciones. Eso es importantísimo. O sea, el homestaging es literalmente cerrar el círculo perfecto para que se ponga el producto y no haya objeción absolutamente de nada que nos pueda perjudicar en el precio de cierre. Es eso. Entonces, ojalá lo puedan, pues vaya, implementar en algún momento, porque realmente es que sí funciona, ¿no? Ahora, volvemos al punto, nada de esto sirve si el precio de la propiedad estamos fuera de mercado. O sea, definitivamente ahí sí nos juega totalmente en contra si llegamos a estar fuera de mercado. Por eso es tan importante, pues, todo el trabajo previo, ¿no? Todo lo que se hace, el estudio de mercado, la evaluación, el diagnóstico. Y yo lo que les sugiero es no saquen inmuebles al mercado antes de ser intervenidos en caso de que si en algún momento hacen una propuesta y lo aceptan y demás, no saquen propiedades de verdad del mercado que no estén intervenidas. Y si no están intervenidas, mínimo que estén ordenadas, limpias y pulcras. Mínimo. No se necesita tampoco hacer los grandes proyectos, nada más, ¿no? Ahora aquí les comparto una información que suena muy interesante, no lo digo yo. O sea, es la Asociación Nacional de Inmobiliarios de Estados Unidos, que vean las cifras. O sea, el homestaging en Estados Unidos al día de hoy, en realidad es que no se concibe la venta de un inmueble sin homestaging. Pero bueno, finalmente tenemos culturas distintas y yo creo que de eso tenemos que aprender y tenemos que hacerlo. Aquí en México podemos hacer cosas espectaculares y creo que somos más que buenos para poder hacerlo. O sea, vean los porcentajes, o sea, que hay de lo que menciona como los espacios más intervenidos en las casas. Lo que es la sala, la cocina y la recámara principal son como los espacios claves que al menos allá con estas estadísticas intervienen y es lo que genera esa venta, ¿no? El 53% de los agentes
aseguran que finalmente sí se reducen los tiempos de venta, ¿no? Estando los inmuebles en mercado. Y el 95, bueno, pues finalmente, ahora sí que lo recomiendan ampliamente, ¿no? Y sí, finalmente, o sea, sugieren y recomiendan ampliamente el que se haga el homestaging para salir al mercado. Pues estas estadísticas son muy interesantes porque finalmente así está más que probado, ¿no? Entonces, posiblemente se vende, me han dicho que sí funciona, o sea, sí funciona, de verdad es que sí funciona. En el 75% de los casos, las propiedades sometidas se han vendido en un promedio de 90 días, como les decía, incluso menos, ¿no? Hasta en 60, pero existen como la casa que vendimos nosotros en 27 días. Sí sucede, o sea, sí sucede. Ahora, no es una regla, o sea, no es una regla de que, bueno, sí, yo te garantizo que con homestaging en 90 días lo vendes. No, o sea, no es una regla porque también depende de una serie de factores, pero estamos hablando de un promedio. Estamos hablando de un promedio de el vender con homestaging o vender sin homestaging. Eso es lo que quiero tratar de explicarles de la mejor manera. No hay garantías, es como quien dice, te vendo tu casa en un mes. O sea, todos sabemos que pues es prácticamente imposible dar una garantía de esa naturaleza, ¿no? Sin embargo, hay gente atrevida que lo hace. Pero en este caso, estamos hablando de tiempo promedio, ¿ok? Ahora, vean, este tipo de imágenes son, por ejemplo, lo que nos encontramos de manera recurrente en portales inmobiliarios, de que así le venden, o sea, de que así finalmente muestran los inmuebles y así venden. En esta imagen, el departamento sé que tiene un potencial muy lindo, se ve que el departamento está padre, pero desafortunadamente todo el desorden y todo ese tipo de cuestiones exhibidas y demás resta. O sea, resta impacto, resta esa atracción, no lo hace agradable, o sea, al posible comprador. Acuérdense que lo que debemos hacer con el homestaging es generarle la experiencia y debemos lograr que el posible comprador se visualice viviendo en el lugar. Por eso es que le ponemos el escenario perfecto. Eso es lo que necesitamos, que se visualice viviendo ahí en el lugar. Entonces, ¿están de acuerdo que si llegan a una casa habitada o a un departamento habitado en estas condiciones, definitivamente le va a ser muy complicado a la persona visualizarse viviendo ahí, viendo fotos de la familia, cuestiones tan personales, todos sus artículos, etcétera, cierto desorden, va a ser muy complicado. Entonces, por eso es que nosotros debemos de ponerles el escenario perfecto para que lleguen y se imaginen viviendo ahí y literalmente impulsarlos a la decisión de compra. Sabemos que la imagen no es determinante para que decidan comprar. Sin embargo, una mala imagen sí nos puede tirar la venta, definitivamente. O sea, sí, y yo creo que muchos lo hemos vivido, muchos hemos tenido, yo creo que muchas experiencias de esa naturaleza con propietarios, que se llega con el cliente y está el perro en la entrada y no huele tan rico y no está tan ordenada la casa y la cocina está saturada de cuestiones de utensilios de cocina, productos de limpieza, alimentos, etcétera, y eso no es agradable, eso no nos ayuda, o sea, de verdad que eso no nos ayuda. Mire, este es un ejemplo, por ejemplo, de cocinas. O sea, las cocinas no se deben de mostrar así. O sea, las cocinas deben de estar despejadas, pulcras, limpias, vacías, ordenadas, y no debe de oler a comida. En esto hago mucho hincapié porque, bueno, pues finalmente vendemos en muchas ocasiones inmuebles que están habitados y es complicado el tratamiento. Sin embargo, se puede. O sea, es un tema de orden, es un tema de limpieza, básicamente. Ya si hacemos una intervención de homestaging, bueno, ya entran otros factores, pero mínimo de entrada con que esté ordenado y limpio, tenemos ya un gran camino a nuestro favor, ¿no? Ahora vean, por ejemplo, estas reformas, o sea, vean, es algo súper sencillo. O sea, de verdad que esa imagen, pero es un tema de pintura y limpieza. O sea, de verdad es un tema muy sencillo que se puede resolver muy sencillo. A los propietarios nosotros debemos sugerirles y recomendarles que hagan este tipo de mejoras. Incluso ellos mismos, o sea, no
no, eso no quiero que suene como un discurso vendedor, no, o sea, definitivamente no. El objetivo de esta plática es que tengamos clara la importancia de la imagen al presentar un inmueble. Eso es lo que más me interesa y lo que me quiero llevar de esta plática, que ustedes estén ciertos y claros en la importancia que tiene esto. No podemos presentar inmuebles así, no podemos. No es, o sea, no es agradable y yo creo que los propietarios lo deben de entender. Yo sé que en ocasiones es muy complicado porque, bueno, si nos enfrentamos a propietarios a veces muy difíciles o muy renuentes al gasto, a determinadas cosas porque lo ven como un gasto y no lo tienen que ver así, lo tienen que ver como una inversión. Como una inversión que aparte también va a ser una reducción de tiempo considerable. O sea, vean, este tipo de casas, ¿cuántas hemos visto así? Muchísimas. Y la verdad es que las ofertas sí se reducen de manera considerable. Entonces, por eso creo que presentando una cosa bien hecha, no lujosa, espectacular, no, no, algo limpio, ordenado y que se vea que está presentado de la mejor forma, va a tener mucho más éxito y mucho mayor aceptación que una cosa como esta que les estoy mostrando, ¿no? Ahora, vean esto. Esto es muy común. Vean, este es un vestidor espectacular de una casa que vendimos en Bosques de las Lomas. Y vean, o sea, está saturado de cosas, de artículos personales el baño. O sea, eso no vende. Debemos de reducir ese tipo de situaciones cuando vamos a casas habitadas. El homestaging considera todo ese tipo de situaciones y no es un tema más que de orden principalmente ajeno a la parte de la intervención. Miren, estos porcentajes son de verdad llamar la atención. O sea, la decisión de compra de una casa considera el 30% la razón, que en esa razón está el precio, la ubicación, los beneficios, las características, los acabados, etcétera, todo lo que quieran y que sabemos que se maneja cuando vamos a mostrar un inmueble y el comprador toma la decisión. Pero el 70% está comprobado que el 70% de la decisión fue motivada por la emoción. Por eso es que es tan importante presentar bien los inmuebles. Por eso, porque justamente les debemos de poner toda la escena para que ellos se sientan atraídos y se visualicen viviendo en el lugar. Todo esto que están sintiendo en ese momento los lleve finalmente a la decisión de compra, que es lo que nosotros queremos. Por todo esto es que desde un principio les dije que esto es una herramienta de marketing, es publicidad, es manejar las emociones de los posibles compradores. Esto no nos vamos a meter en un tema de interiorismo, de decoración, nada de eso, nada de eso. Es muy simple, es muy simple. Esta es la razón por la que es tan importante e indispensable que los propietarios presenten lindas sus casas. O nosotros mismos, ¿no? O sea, ya dependerá de cada quien de ustedes. O sea, si a lo mejor ustedes quieren hacer la inversión o hacen un buen acuerdo con el propietario, o no sé, pero creo que lo que debemos hacer es que por ningún motivo debemos salir al mercado con casas que no estén lindas. Y no me refiero a lindo con que sea la casa espectacular de 2,000 metros, con jardín increíble, 10 desniveles. No, 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 o sea, no. Pueden ser inmuebles súper sencillos, pero lo bonito es lo bonito. No importa que sea un inmueble enorme y que tenga miles de metros de construcción, o sea uno de 50 metros cuadrados. Es la forma en cómo se presenta. Bien, yo siempre hago como una comparación muy simple. Es como cuando vendemos un coche. Seguramente muchos de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos vendido un coche. La verdad es que, ¿qué hacemos cuando vamos a vender un coche? Mínimo, lo llevamos a lavar, lo aspiran, lo ponen guapísimo el coche para tomarle las fotos, o ya sea, si ya alguien quiere verlo físicamente. Es exactamente lo mismo que vender una casa. Es exactamente lo mismo. No vamos a vender el coche al día siguiente de que nos fuimos de día de campo, que trae el coche lodo y huellas de toda la familia que se subió y demás. Obvio no, o sea, obvio no.
Es exactamente lo mismo con las casas. Y de verdad que es de llamar la atención, ¿por qué en las casas no se hace? O sea, ¿por qué? Y no es un tema de inversiones millonarias, o sea, es un tema de detalle. O sea, la vida está hecha de detalles. Y ese tipo de detalles es lo que marca finalmente diferencia. Ese tipo de detalles. Se los prometo que la gente se va a acordar más de la casa que ustedes enseñen, bonita, bien presentada, bien ambientada, con un olor agradable, sobre las 5 casas que están compitiendo con ustedes en la zona. De verdad, o sea, nosotros también pasamos, y también jugamos el papel muchas veces de clientes. Entonces, hay que ser empáticos en ese sentido y también es parte de nuestro trabajo. Por eso somos asesores. Hay que asesorar y hay que decirles, nosotros somos los que sabemos y por eso nos contratan. Nosotros somos los que sabemos. Es como cuando vamos al doctor. Nosotros somos los doctores y sabemos lo que hay que hacer para vender una casa. Y una de las cuestiones más importantes es darle una buena presentación. No hay más. O sea, y eso, lo bonito es lo bonito y eso es innegable. O sea, innegable. Hay cosas que no se ven tan bien. Y pues vaya, nos restan finalmente valor y en muchas ocasiones nos complican la vida. Miren, esta es otra forma. O sea, es frecuente que vayamos a los inmuebles y se encuentren así. Y muchas veces increíbles los departamentos o las casas en unas grandes zonas, o sea, con unos grandes acabados, con unos metrajes espectaculares. Sin embargo, no nos transmite nada. Ahora, esta técnica también ayuda muchísimo a la gente a dimensionar los espacios. No todas las personas tienen la facilidad o el don o el interés, o sea, ni siquiera deben de tener toda la gente el interés, o sea, no es algo como que tan atractivo a lo mejor para muchos, el dimensionar los espacios, si cabe una cama king size, por ejemplo, en la recámara principal, o si cabe una determinada sala, o a lo mejor en la sala de televisión, o sea, cómo podrían poner. Hay gente que le cuesta mucho trabajo eso. Entonces, con el homestaging es otra gran herramienta para ayudarlos. Eso es una guía, finalmente les sirve de guía. Van y ven el inmueble preparado y ya saben más o menos, en función de lo que vieron puesto, qué es lo que les gustaría hacer a ellos en el mismo lugar. Entonces, por eso también es muy importante. No sé si les ha tocado ver, bueno, yo lo he llegado a ver en algunos lugares que en vez de muebles o en vez de ambientar y demás, ponen masking tape, o sea, como para señalar las medidas, por ejemplo, del mobiliario o de lo que pudiera hacer. Pues vaya, sí ayuda, pero no es como que tan padre ver una cosa pintada en el piso y imagínate que hay un sillón, a que llegues y veas un sillón increíble con cojines, manta, puesto divino, la verdad. O sea, es un tema visual totalmente. Ahora, otra cosa que debemos cuidar muchísimo son los olores. Los olores, el cerebro tiene una capacidad impresionante de recordación y de registro en cuanto a los olores. Es importantísimo que no huelan mal las propiedades, que no huelan más. La gente registra mucho más un mal olor, es mucho más grave que una mala imagen. Entonces ese es un detalle bien importante. Yo ahí les puedo sugerir muchas cosas, por ejemplo, de cuando vayan a mostrar los inmuebles en tema de olor. No nada más a lo mejor poner de estos ambientadores de spray o cosas así. Pueden hacer cosas como a lo mejor llevar una cafetera, hacer café 15 minutos antes de que llegue la gente. O sea, poner, por ejemplo, latas de pintura, una lata de pintura abierta en lo que vienen siendo como los muebles del baño, o sea, sin que se vea la lata, ¿no? Eso genera buena impresión porque huele a nuevo, a limpio. Por ejemplo, la pintura es un olor que la gente acepta muy bien. Entonces, son tips así, esos como tips muy básicos. Igual que en el tema, por ejemplo, del café o de cosas así, que son cosas fáciles. O sea, que son cosas fáciles para que ustedes lleguen y lo hagan. O sea, ya si fuera otra cosa, pues ya se hacen tratamientos ya mucho más profesionales. Pero esto les puede ayudar y son como pequeños tips que ustedes mismos pueden hacer llegando determinados minutos antes a la cita y preparando el inmueble, ventilándolo, porque también aunque muchas veces presentemos inmuebles vacíos, tienen cierto olor, finalmente tienen olor a encierro, no corre el aire, no están abiertos,
¿Sí me explicó? O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor muchas veces las pasamos por desapercibidas y no les damos como la importancia necesaria, sí son importantes. O sea, es increíble que a veces los compradores se fijan en cosas que nosotros, como estamos tan ensimismados y no es una propiedad la que vemos, sino son muchísimas, para nosotros es una más, pero para ellos es una posibilidad de que sea su nueva casa, ¿no? Entonces, esos detalles sí les recomiendo que sean muy cuidadosos con eso. Ahora, en cuanto a qué inmuebles son aptos para hacer homestaging, pues todos. La verdad es que todos. Lo podemos hacer tanto en inmuebles vacíos como en inmuebles habitados. En los inmuebles vacíos, pues vaya, es increíble porque es mucho más sencilla la dinámica del trabajo. No corremos riesgos de que nos alteren el proyecto. Finalmente, tenemos el inmueble a nuestra disposición para ponerlo y dejarlo literalmente tipo departamento o casa muestra. Es mucho más sencillo y mucho más amigable, digamos, el tratamiento y el trabajo, ¿no? Ahora, lo podemos hacer también en inmuebles habitados. Honestamente, es que en los inmuebles habitados, pues sí es mucho más complicado, porque el proceso lo debemos ir haciendo de la mano con el propietario, porque finalmente lo viven, ¿no? Entonces ahí debemos de trabajar finalmente pues con el apego de la gente. ¿Por qué con el apego? Porque debemos despersonalizar, ahora sí que a diferencia del interiorismo que personaliza, el homestaging despersonaliza. Entonces, en los habitados debemos de eliminar fotografías de la familia, debemos quitar cuestiones como muy de la familia, que es el sello de la casa, o cuestiones de artículos personales que sí hablan mucho de quién vive. Por ejemplo, como, pues a lo mejor como cuando nos encontramos en inmuebles de que existe alguna persona con algún problema de salud, o cuestiones a lo mejor como, no sé, o sea, niños y que a lo mejor ya no están tan niños. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de cosas debemos de quitar como todo ese tipo de detalles, porque lo que queremos hacer es que el comprador se visualice viviendo ahí. Entonces, ese tipo de cosas como que ya genera ahí un cierto choque, ¿no? Que muchas veces no es tan agradable que finalmente lo vean. Y también, por otra parte, pues jugamos con los gustos. O sea, jugamos con los gustos de los propietarios, porque es de que no, pero es que no quiero que quites eso de ahí, porque es que ahí eso lo usamos para tal o cual cosa. O no, es que no me gusta como ese cuadro, porque no está tan agradable y no es mi estilo. ¿Sí me explico? O sea, en las casas habitadas es mucho más complicado. Sin embargo, sí se hace bien y tiene también muy buenos resultados. Definitivamente se debe de trabajar de la mano con los propietarios, o sea, con quienes lo viven, porque en muchas ocasiones se tienen que quitar muebles para liberar circulaciones. No sé si a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que de repente llegas a la sala y es que hay otros sillones y tienes que pasar de lado, y entonces hay una mesa que está medio grande y complicado. Entonces, todo ese tenemos que facilitarle el recorrido al propietario en las casas, todo el recorrido, que no haya nada que le estorbe, que tenga que brincar, que se pueda mover libremente, porque finalmente, pues, es posiblemente su siguiente casa. Entonces, todas esas impresiones y todos esos detalles es lo que debemos de poner atención, ¿no? Digo, muchas veces, pues, es muy complicado, les reitero, por razones obvias, pero sí se puede. O sea, sí se puede, y hay propietarios muy participativos y demás. Y miren, es muy curioso. Yo muchas veces a mis clientes les digo, en el momento en que decidiste vender tu casa, dejó de ser tu casa. Ya no es tu casa, es un producto. Y esta técnica de marketing inmobiliario es para preparar el producto, literal. Suena muy fuerte, yo sé, suena muy fuerte, pero es una realidad. En el momento en que la gente decide vender su casa, debemos empujarla a que tome y asuma principalmente la decisión de que ya no es su casa, de que ya está en manos de nosotros, y para nosotros es un producto que lo que debemos hacer es todo lo necesario para culminar en la venta, que es por lo que nos están contratando y nos van a pagar. Entonces, en ese sentido, pues debemos desarrollar ahí nuestra empatía con nuestros clientes propietarios y finalmente llevarlos de la mano con todas estas
con todos estos procesos y estas herramientas para lograr finalmente lo que ambos queremos, que es vender, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la evaluación de los inmuebles previo al hacer el homestaging, pues revisamos la propiedad, se analizan las áreas a mejorar. O sea, como les decía hace un momento, muchas veces no es necesario hacer la intervención en toda la casa o en todo el departamento, sino en muchas ocasiones hay ciertos lugares donde sí hay que poner énfasis, donde sí hay que hacer un trabajo más profundo, donde tenemos que resaltar ese espacio, no en todos, pero bueno, pues es un traje a la medida. Finalmente, cada intervención, cada departamento, cada casa, y como todos sabemos, cada operación es distinta y tiene requerimientos finalmente distintos. Entonces, esto es de manera muy general, o sea, como cuál es el proceso para llegar finalmente a la intervención y pues preparar el inmueble para que la gente lo vea, ¿no? Ahora, en este caso, ya una vez que tenemos ya toda esa parte, pues iniciamos ya el proceso que es pintar, reparar lo que no funciona. ¿A qué me refiero con reparar lo que no funciona? Principalmente debemos revisar que no existan, por ejemplo, goteras, que todos los grifos del agua funcionen bien, que no se salga el agua por ningún lado, que las ventanas corran perfecto, que los closets o los vestidores abran y cierran bien, que no rechine ninguna puerta, que no le falte la manija, la chapa, porque cuántas veces no nos encontramos que llega uno y el propietario nos dice, es que esa puerta sí abre, pero le tienes que subir un poco la manija y luego hacerle un poco fuerte para abrir. Eso no puede existir en un inmueble que vayamos a vender. O sea, no debe de existir. O sea, en la intervención de homestaging debemos de cuidar todos esos detalles. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente los compradores llegan y abren todo. Y les gusta tocar y abrir y asomarse y abrir todas las puertas y los gabinetes de la cocina y las ventanas y los canceles de los baños. Entonces es por eso que sí es bien importante cuidar todos esos detalles. De verdad, o sea, todos lo sabemos, o sea, los detalles marcan la diferencia. Y esta vida está hecha de detalles. En los detalles es lo que dicen, son tan pocos, muchas veces tan mínimos, pero dicen tanto a la vez. Y eso también va a hablar de nuestro trabajo. Finalmente es increíble, y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, llegar a presentar algo, una casa, un departamento en el que uno, como asesor, se sienta satisfecho y se sienta verdaderamente contento con lo que va a enseñar y con el potencial que tiene el inmueble, porque atrás de eso hay todo un trabajo que ya venimos haciendo. Entonces, yo le llamo que es como la cereza del pastel. Ya hicimos el trabajo rudo, que fue lograr que nos den el exclusivo, que nos firmen el contrato, lograr hablar con el propietario, hacer todo llegar a determinar estipular el precio de salida, o sea, todo por lo que ya pasamos, y ya el homestaging y la presentación es la cereza del pastel. Entonces yo creo que eso también habla mucho de nuestra personalidad como asesores, de nuestro empuje, de la calidad de propiedades que vendemos. Todo eso son detalles que finalmente van sumando, ¿no? Y llegan a ser ese todo, ¿no? Por decirlo así. Ahora, vamos a mejorar las circulaciones, como les decía, vamos a retirar cosas, lo que sea necesario para que haya un libre tránsito durante la visita, y que los propietarios no estén atropellados, porque chocaron con un sillón y de repente se hicieron para atrás y ya se pegaron con la puerta. O sea, no, es literalmente para que ellos puedan recorrer todo lo necesario y quieran conocer el inmueble al 100%. Ese es básicamente el proceso. Ahora, pues lo reitero, solamente tenemos una única oportunidad para crear un buen proceso. Una, no tenemos 5 ni 10, una imagen. Así, tenemos una oportunidad para generar esa impresión y que haga match con el posible futuro. Tenemos una. Es como cuando vamos a pedir trabajo o como nos super arreglamos y nos super presentamos porque nos van a conocer ahí.
Entonces es exactamente lo mismo. O sea, con las casas es exactamente lo mismo. Yo creo que aquí existe también esa parte de pasión y de gusto y de amor que hay que ponerle a nuestro trabajo. Una, ¿por qué? Porque esa presentación, de ahí se puede detonar. ¿Cómo estás? ¿Cómo decimos? De ahí se puede detonar la venta. Entonces es importantísima esa única oportunidad que tenemos para crear esa buena impresión y no la perdamos, o sea, la aprovechemos al mil. Ahora, aquí les estoy mostrando les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de inmuebles que hemos intervenido y que afortunadamente se ha cerrado exitosamente las ventas en menor tiempo del que pensaban. Miren, este es un garden house muy lindo, intervenimos en Polanco y que tenía 1 año a la venta. Estaba muy atorado, no, ya habían hecho 1000 cosas los propietarios, que de hecho, bueno, pues eran desarrolladores. Y finalmente, pues nos contrataron, intervenimos el departamento y así como lo ven, bueno, pues es parte de él, así quedó. Y lograron venderlo a los 3 meses justamente de que lo intervenimos. Así lo preparamos, tenía una terraza, lo que era el garden, muy bonito, o sea, de muy buen tamaño y tenía salida también por la recámara que se ve por el lado izquierdo de la imagen. Estaba muy agradable el lugar, pero tenía cierto problema de luz, como que no era muy iluminado, entonces, bueno, pues ahí hubo que hacer una serie de trucos para ayudarlo y afortunadamente se vendió con éxito a los 90 días fue un poco menos, o sea, fue algo así como 85 días, una cosa así, un poco menos, pero bueno, se logró el cometido. Vean la diferencia, o sea, de las cocinas. Esto es una cocina limpia, Estoy pensando salirme de Rocha. que no importa realmente el acabado. Digo, esta cocina, bueno, es una cocina alemana. Tenía cubiertas de cuarzo y estaba muy bonita, pero bueno, finalmente, o sea, está limpia, está ordenada, a diferencia de las primeras imágenes que les mostré, pues bueno, sin duda hay una gran diferencia, ¿no? O sea, los baños es exactamente lo mismo. Vean, o sea, los baños no debemos por qué presentar los baños con 500,000 cosas ahí saturado de artículos de higiene personal y las toallas colgadas y las 85 revistas, o sea, eso no lo podemos hacer. O sea, no genera valor, no genera una buena impresión. A la gente que va y compra no le gusta ver eso. Definitivamente no le gusta ver eso. La cocina y estos baños es del departamento del Garden House de Polanco, que se vendió en esos 90 días, ¿no? Ahora, este departamento en la Colonia Condesa también lo preparamos y se vendió rapidísimo, también en casi mes y medio, o sea, se vendió este departamento. O sea, tal cual lo presentamos, lo montamos y lo vendieron rapidísimo. La verdad creo que nos tardamos más en todo el proceso con el propietario que realmente el tiempo de venta. Fue algo muy rápido y era un departamento en el corazón de la Condesa. Estaba muy lindo, tenía mucho potencial ese departamento, mucho. Y se vendió rapidísimo. Miren, esta imagen es el antes y el después del Garden House, para que vean la diferencia. Si ustedes ven la terraza, pues estaba nuevo el departamento, o sea, estaba nuevo. Tenía un piso muy bonito y estaba muy lindo, pero bueno, finalmente no transmitía nada y daba exactamente lo mismo a que ya nosotros lo vestimos y causaba un impacto distinto. ¿Por qué? Porque los garden generalmente, pues el espacio que hay que resaltar es lo que viene siendo el jardín, ¿no? Ese espacio que los demás no tienen es lo que hay que resaltar. Y con ese espacio es con lo que se tenía que vender el departamento literal. Y afortunadamente se vendió. Vean esta diferencia, o sea, del antes y el después. O sea, es como llegar a este inmueble vacío, ese es el recibidor de un departamento. O sea, no es lo mismo que llegue y la gente ahí, como era la entrada, o sea, la verdad es que la gente llegaba y decía, ¿y aquí qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago? Porque la puerta estaba, hagan de cuenta, de su lado derecho. Entonces,
O sea, la gente abría la puerta, entraba al departamento y decía, bueno, ¿y aquí qué es? O sea, esto, pues, ¿qué es, no? O sea, nosotros le dimos personalidad de recibidor por estar justamente en la entrada y es un espacio muy generoso. O sea, es un espacio muy amplio y que aparte no es, quedó muy bien distribuido y muy libre la circulación, aún con el mobiliario. Esos son los beneficios del homestaying. Eso es lo que nos va a ayudar. Miren, vean esto, o sea, igual, o sea, todo este departamento, pues así estaba, digo, vacío, que no nos dice mucho, a la diferencia, o sea, ven la diferencia ya finalmente del antes y el después, de verdad es impresionante. Y la gente lo aprecia y se dan cuenta. O sea, me tocó en ese departamento gente que lo había visto totalmente libre y vacío, y lo volvieron a ver ya después de que lo habíamos intervenido y bueno, estaban impresionados, no es que no lo puedo creer, o sea, es increíble realmente el cambio que genera y el impacto. Olvídense ustedes, no se fijen en si les gusta la decoración, la planta, no se fijen en eso. Es el concepto, finalmente, de lo que es mostrar algo vacío a algo que te invita a sentarte en la barra de la cocina y que te puedes imaginar estando ahí un día cualquiera de tu vida familiar. Así. Ese es el objetivo y ese es el juego que jugamos visualmente con el homestaging. Vean, esta es la parte de la sala. Pues claro que uno la veía vacía y no era como que muy atractivo. Aquí incluso montamos hasta escultura y todo eso y le marca pues le da un detalle distinto, ¿no? O sea, es una presentación distinta y es el mismo espacio, literalmente, o sea, es el mismo espacio. Pero finalmente, pues sí marca, creo que sí marca gran diferencia, ¿no? Miren, estas imágenes, o sea, son de distintas cosas que hemos hecho. La primera imagen es una foto, o sea, la otra imagen, bueno, la habitación, y la otra es un departamento en la misma torre del que vendimos, también que intervenimos con homestaging, y bueno, hicimos esta intervención que fue muy sencilla, y finalmente así queda. O sea, habla muy distinto de llegar y enseñar algo vacío a, bueno, ya finalmente ponerlo todo al servicio del posible comprador y que se imagine sentado ahí tomando un whisky en la tarde y en el balcón, ¿no? Ahora, les he platicado del homestaying, digamos, normal. Quiero platicarles de esta nueva posibilidad que tenemos también, que es un homestaying a bajo costo. Este servicio considera lo que es mobiliario efímero hecho en cartón. Ajá. ¿A qué me refiero con cartón? No crean, cualquier persona que pensamos en cartón, pensamos en el cartón corrugado café, que no es tan bonito, ni tan agradable a la vista y al tacto. No es eso. O sea, es un mobiliario, ahorita van a ver unas imágenes que de verdad a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo conocí. Y tiene unos beneficios increíbles. El costo, bueno, obviamente es mucho más bajo que todo lo anterior que les mostré. Finalmente se utiliza mobiliario convencional, se pone todo real y demás. O sea, es tal cual como vivimos cualquiera de todos nosotros, ¿no? En nuestras casas. En este caso, con el homestaying a bajo costo, podemos echar mano de estos productos, que eso es mobiliario de cartón y tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, y los más importantes que quise señalarles, es que es de bajo costo. Pues se puede transportar facilísimo, o sea, en la cajuela de su camioneta, sin problema. Es reutilizable, porque se arma y se desarma, todo depende del cuidado que se le dé. Se adapta a cualquier espacio. El tamaño de las piezas ya armadas son tamaño real, o sea, no crean que son muebles a escala, ni mucho menos, son tamaño real, que de igual manera nos siguen apoyando para la dimensión de los espacios, como lo platicábamos hace un momento. Se montan muy fácil, o sea, el montaje es rapidísimo y muy fácil, porque la guía es, ahora sí que sencillísima. Y esto es lo mejor, imagínense que en un espacio menor de 1 metro cúbico, ustedes pueden almacenar mobiliario para montar una casa o un departamento de 100 metros cuadrados.
Entonces, eso, la verdad es que es una situación, espectacular. O sea, esa parte que no tiene uno donde guardar, porque vaya, nosotros tenemos bodega, porque no es lo mismo guardar un mobiliario de cartón, que lo hacemos tipo caja, o sea, se guardan en una bolsa y ya, y lo podemos tener en cualquier parte, no se necesita una bodega. Bueno, ya con nosotros que tenemos ya saben, el sillón, todos los accesorios, cojines y todo eso, o sea, que ya son cosas muy voluminosas y que ya incurrimos en otros gastos, ¿no? Esta herramienta, de verdad, este producto, es un gran producto para quien quiere empezar a hacer homestaying en sus inmuebles a un bajo costo y que ustedes pueden empezar como a utilizarlo y suena increíble. La verdad es que suena increíble. O sea, principalmente es práctico y mucho más barato. Y ustedes lo pueden transportar, no gastan ni siquiera en la logística y en todo lo que toda la gente que se involucra para el montaje de una casa o un departamento comunal. Entonces, ojalá lo consideren. Miren, esta marca es la marca DOSBox, es una marca europea con la cual logré cerrar el trato de traerlos en exclusiva a México. Los traemos desde España, que es donde los fabrican. Y la verdad es que, pues sí, estamos súper orgullosos y contentos de haber logrado esto, porque pues realmente es que no nos conocían. O sea, fue un trabajo de muchas pláticas, de mucha relación, de un buen rato. Yo les puedo decir que casi un año se llevó todo este tema, directamente con los dueños de la fábrica, quienes lo hacen ahí en España, y pues sí, honestamente fue un gran gusto que creyeron en mí, que me dieron la confianza y me dieron la exclusividad para traer estos muebles a México, porque aquí en México no los hay. O sea, sí existen muebles de cartón, o sea, como les decía en un momento, el cartón corrugado café, que no está tan padre, pero no tiene absolutamente nada que ver. Este mobiliario es específico para homestaging, así, específico. Como ustedes ven en la caja, la imagen que ven de la caja blanca, así es como se entrega. Ahí viene todo un kit para armar un departamento, una casa, y ya fuera de la caja se transporta en esta bolsa negra transportadora, que es una bolsa, bueno, sí es una bolsa grande, pero que ustedes pueden cargar en su hombro y lo suben a la camioneta, a la cajuela de su camioneta. Eso es lo espectacular de este producto. Yo honestamente es que a mí me pareció increíble, y cuando yo empecé con todo este tema de empezar a implementar el homestaging aquí en México y de ver qué podíamos hacer diferente, porque finalmente también la cuestión es marcar diferencia. Hay muchísimas inmobiliarias y creo que debemos marcar diferencia. Hay que hacer cosas distintas, pero hacerlas bien. O sea, hay que hacerlas bien. No como que quise, pero no lo logré. No, o sea, hay que hacerlo bien. Por eso créanme que me he dado la tarea de platicar en todos los foros que me pueden invitar del tema. O sea, de implementarlo, de venderlo a mis clientes, de venderlo a las inmobiliarias, que son los menos con quien hemos trabajado al día de hoy, porque el día de hoy es con quien más trabajamos es con los propietarios. Pero finalmente ahí está, y yo creo que es una herramienta que deben de conocer y que deben de utilizar, porque finalmente también el sector inmobiliario está cambiando y siempre hay cosas nuevas, y creo que ahorita es el mejor momento en que todos estamos viendo cómo están cambiando las formas de vender y el crear experiencia. Es ahorita lo que el boom que estamos viviendo, de que la gente vivamos experiencias diferentes, ¿no? Y hasta comprar diferente. Entonces, este producto es un producto increíble. O sea, les reitero, vean, esto así son cajas. Esto así como lo ven, o sea, es el sillón Lovesick. Y son cajas, o sea, literal van pegadas. Bueno, aquí está, quise expresarlo así para que ustedes lo vean y dimensionen, tengan un poco la idea de qué es lo que les estoy platicando como mueble de cartón. O sea, vean nada más la estructura. La estructura, pues esto cartón, evidentemente no se pueden utilizar, o sea, no se pueden sentar, no pueden hacer absolutamente nada de manera física, ¿no? Pero finalmente es mobiliario de exhibición que nos ayuda perfecto a dimensionar los espacios,
a decorar. Todo esto se decora con artículos de decoración convencional, como cojines, mantas. En las mesas ponemos obviamente todo lo que es la vajilla, cristalería, si es que se va a montar. Si es que se va a montar las camas, se arma la cama con edredones y todo lo necesario. Básicamente lo que es la estructura es de cartón, pero lo que a nosotros nos interesa es generar un impacto visual. Entonces, quiero que se lo queden como una posibilidad para sus departamentos o las casas que tengan vacíos, y sin duda el costo pues es mucho más económico. O sea, vean la diferencia. Aquí ya está armado. O sea, vean qué diferente se ve y cómo sí puede cumplir perfectamente bien la función de montar una sala, un pequeño comedor. Así, esta imagen estuvimos con este material en un evento del World Trade Center, y la verdad es que sí, llamó muchísimo la atención, porque nadie podía creer que eran de cartón. Todo el mundo creía que eran así como esto, ¿cómo se llama? De acrílico, de fibra de vidrio, una cosa así. Entonces, o sea, vean, se combina y no parecen de cartón, no, a menos que, bueno, ya sabemos que no podemos invitar a sentar al comprador, pero bueno, es una guía finalmente que les va a ayudar, ¿no? O sea, vean las camas. Pues esto es una cama y trae su cabecera, la funda, y se monta igual que una cama convencional, igualito. La mesa de centro que ven ustedes en la foto de la derecha, ahí ven, ese es de cartón también. Y esas cajas se pueden utilizar como taburetos, se pueden utilizar como buró, o como mesita esquinera, o como se le pueden dar muchísimas funciones a todo eso. Y pues miren, por último, quise integrar esta imagen porque es algo como muy, muy gráfico de todo el trabajo que como asesores hacemos. O sea, todo el trabajo que finalmente se hace previo a la captación del inmueble, durante y hasta el cierre. Entonces, por eso creo que puede ser esa cereza del pastel, y puede ser cerrar con broche de oro, el lanzar al mercado un inmueble intervenido con home staging. Y si no quieren hacer una intervención como tal de home staging, cuiden esos detalles de que la casa esté limpia, esté ordenada. El orden y la limpieza son primordiales. No importa el nivel de casa o departamento que sea, o el precio, no importa. Lo que importa es que esté limpio, que esté ordenado, y ya si tienen un presupuesto asignado o sus clientes están dispuestos a invertir un poco más, entonces, bueno, eso puede trabajar en una intervención más profesional y a fondo. Pero mínimo, sugieran el tema del orden y la limpieza. De verdad. He tenido unas experiencias tremendas. O sea, hace unos meses fui a ver una casa con una asesora que querían vender la casa, y bueno, había que hacer ahí algunas cosas. Me invitaron para ir a hacer un diagnóstico de a ver qué hacíamos. El caso es que, bueno, sí, la casa estaba muy linda, estaba muy bien. Bueno, me llevé una sorpresa de una serie de detalles que me llamaba la atención, que siendo el tipo de casa que era, pues, existieran, pero bueno, yo no soy nadie para criticar. Yo no voy a juzgar a nadie, ni voy absolutamente a hacer ningún tipo de juicio. Mi trabajo es ir, visitar los inmuebles, hacer el diagnóstico, dar mi opinión y decir, con base a mi experiencia y conocimiento, qué es lo ideal que se debe de hacer para que ese inmueble salga al mercado en óptimas condiciones. Y de verdad es que me llamó la atención porque ni siquiera, sí, bueno, les comento antes todo esto, sí veo toda la casa, todo. Sí pido permiso siempre para ver toda la casa o todo el departamento, y lo hago con todo el respeto del mundo, porque sí es una intromisión finalmente para los propietarios, ¿no? Sí, el entrar absolutamente a todas partes, pues muchas veces no es tan agradable. Revisamos la casa, o sea, ya la visité, me hablaban mucho de que había un espacio muy agradable, que a lo mejor se podía hacer terraza, pedí que me llevaran a ese lugar, y efectivamente, bueno, en ese mismo nivel se encontraba el cuarto de servicio. Como ustedes saben, el cuarto de servicio también juega en muchas ocasiones pues un papel importante por tema de que es un espacio más que a la gente a veces le interesa tener. O sea, ¿cuál fue la sorpresa que llegamos a? Bueno, la asesora ni siquiera conoce el cuarto de servicio. O sea, así de entrada, así fue como de llamar la atención.
Entramos, de verdad, el cuarto de servicio era una bodega literal. Estaba saturada, saturada. Quise conocer, porque me decían que tenía baño, el propietario me dijo que tenía baño, o sea, abrí el baño, se los prometo que había una mega colección de muñecos de peluche en todo ese baño que era casi así, saltaban sobre mí en el momento en que abrí. Ese tipo de cosas en el homestaging, cuando están las casas habitadas, es lo que hay que eliminar. Es una de las partes del proceso, el vaciado. Todo eso hay que sacarlo. Pues imagínense ustedes llevar a un comprador a una casa que era de aproximadamente 15 millones de pesos, llevarlo y que diga el señor que quiere ver el cuarto de servicio, porque tiene gente que trabaja con él desde hace 30 años y necesitan un cuarto de servicio, y esté esto saturado. O sea, no podemos hacer eso. ¿Qué le decimos al propietario? Perdón, al comprador, ¿qué le decimos? Oye, perdón, pues es que sí está un poco saturado. O sea, ni siquiera se pueden llevar la idea del tamaño. O sea, ni siquiera, porque estaba saturado aquello. Ese tipo de cosas es la que les digo que debemos sacar, ordenar, limpiar, retirar, y todo eso cuando estamos hablando de esos casos de inmuebles habitados, pues finalmente los tenemos que hacer de la mano con el propietario, y ahí es esa parte que les comentaba hace un momento de jugar con ese apego, porque pues obviamente es bien complicado, y de verdad que es complicado, y yo de manera personal lo entiendo profundamente, pero tenemos que asumir nuestro papel como asesores y sabemos que eso no vende, y para lo que nos están contratando es para vender, entonces pues hay que hacer, ni hablar, no, alguien tiene que hacer el trabajo. Y por último, pues sí considero que esta parte del homestaging es el último eslabón de la cadena de valor que hacemos nosotros como asesores inmobiliarios ahora sí que para complementar el cuadro que anteriormente incluí de todas las actividades que hacemos. Creo que esta sí es una gran labor y sin duda me encantaría y quiero dejarles de tarea, literalmente, abrir la mente de sus clientes propietarios para que inviertan en homestay. Que lo vean como una inversión, platíquenlo con ellos, platíquenlo, que lo vean como una inversión, no que lo vean como un gasto. Va a ser una inversión, ¿por qué? Porque con una cantidad menor a lo que posiblemente les van a restar en una oferta, con eso van a darle una mejor presentación a su inmueble y por consecuencia se va a detonar la venta. Entonces, esa pequeña inversión les va a hacer ganar un poco más, a diferencia de que si no la hacen, ese dinero sí lo perdieron. Y nosotros como asesores tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con nuestros clientes para que optimicen sus ladrillos y reciban el mejor precio, porque estamos hablando muchas veces de que es su patrimonio, el trabajo de toda la vida de la familia, o sea, es algo que debemos de tocar con todo el respeto y todo el corazón para que logren ellos concretar ese sueño, porque nosotros finalmente nos convertimos en un hilo conductor para ellos llegar a ese gran objetivo y ese sueño que es comprar su primera o su quinta casa, pero al fin y al cabo es parte de su vida y es parte de una ilusión que ya vienen trabajando. Entonces, ojalá que puedan ayudarme a trabajar con sus propietarios y que los convenzan y platiquen de todo esto. Y bueno, pues con esto quiero despedirme. Es el cierre de esta breve presentación. La verdad es que el tema da para muchísimo. Digo, no quise entrar en cuestiones muy técnicas que no pueda finalmente concretarlas en tan poco tiempo. Es una plática muy general de lo que es el homestaging. Hay que hacerlo en México. O sea, yo sé, es algo que en Europa y en Estados Unidos se hace muchísimo, pero en México tenemos que hacerlo. O sea, porque en México somos los mejores en muchísimas cosas y esta es una de ellas. O sea, somos excelentes vendedores, tenemos la capacidad y la creatividad increíble de poder hacerlo. O sea, somos un gran país y creo que tenemos todo el derecho de hacer este tipo de trabajos y de implementar este tipo de herramientas, porque no tienen nada extraordinario que nosotros no podamos hacer.
yo creo que lo más importante es llegar a la mente de nuestros clientes propietarios, que se abran y lo hagamos. No presenten casas feas. Hagan lo posible porque sean lindas, porque también de eso va a depender gran parte de su negocio. Les mando un súper abrazo a todos. Les agradezco infinitamente, de verdad. Me quedo con todos estos minutos que me están regalando. De verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Si tengo entendido que tendremos preguntas y respuestas, estoy totalmente disponible y abierto. Ustedes díganme qué hacemos. Hola Diana, muchas gracias nuevamente por la presentación. Creo que fue bastante enriquecedora para todos. Efectivamente tenemos varias preguntas, muchas preguntas. Te voy a hacer una pregunta con respecto a los inmuebles habitados primero, porque hay más preguntas con respecto a los no habitados. Correcto. Preguntan que cómo convencer a un propietario que normalmente vive en su casa, su departamento, que tiene las paredes llenas de fotos, muebles con portarretratos, lo que normalmente tú tienes tu casa, tu departamento, ¿cómo convencerlo que a partir del momento que él decide vender su propiedad, quiera limpiar paredes, limpiar muebles de portarretratos, ¿sí? Y que así va a tener que vivir el tiempo que le tome o que nos tome vender su propiedad, 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una buena técnica de persuadir al propietario de hacer una limpia del espacio y que la propiedad se vea más despejada? Pues mira, Moisés, de ahí parte muchísimo lo que les hice mucho hincapié en la empatía. Debemos ser muy empáticos con nuestros clientes en ese sentido y hacerles ver que es un producto, insisto. O sea, ya decidieron vender, necesitamos hacer lo necesario para que la casa o su departamento proyecte lo que nosotros como vendedores queremos. Yo incluso siempre lo que platico con ellos es que incluso hasta por un tema de seguridad no es conveniente tener expuestas tantas fotos porque no sabemos realmente a quién llevamos a los inmuebles. Vaya, por más candados que tengamos, pues es difícil, ¿no? El tener una garantía al 100%. O sea, yo lo que les recomiendo es que platiquen con ellos desde un principio, pero ¿sabes qué? Que es un trabajo paulatino. Es un trabajo desde que van a conocer el inmueble, conocer al cliente, cómo se maneja, si es una persona como medio aprensiva o más despegada, o eso es mucho ya de feeling, o sea, del trato que vayamos teniendo nosotros, siempre con todo el respeto, pero sí siendo contundentes. ¿En qué sentido? Diciendo que no podemos mostrarlo así porque lo que queremos para vender es generarle la experiencia al posible comprador y el mostrar fotos y eso no lo va a hacer sentir tan cómodo como si no estuviera. Entonces ahí es un trabajo muy de la mano, es un trabajo muy de relación y de muchísima empatía de uno como asesor para con los propietarios. Hay que generar esa confianza. De verdad que si uno lo sabe hacer bien, terminan diciendo, está bien, o sea, yo lo que les digo es, miren, ustedes quiten lo que ustedes, yo no quiero tocar nada de cuestiones tan personales a lo mejor. Ustedes quiten sus cosas, sí les pido que no pongan fotos y más, y a lo mejor si quieren dejar 2, 3 fotos muy particulares, nada más les pido entonces que cuando vengan las quiten. ¿Sí me explicó? O sea, es un juego ahí de también ver y tratar al propietario según cómo se va comportando. Totalmente de acuerdo. Ahora, si nos pasamos a los inmuebles que no están habitados, las preguntas son, ¿quién invierte en el mobiliario que se tiene que usar y todos los aditamentos de decoración que se van a utilizar en el departamento? ¿Lo invierte la persona que hace el home staging? ¿Lo hace el propietario? ¿Qué pasa si después de tener el inmueble decorado y amueblado, el propietario se enamora del departamento y lo quiere con todo inmueble, con todo inmuebles? ¿Qué pasa con estos muebles de cartón? ¿Cuánto cuesta amueblar un departamento de 100 metros? Si ustedes, como empresa que hace el home staging, ustedes son los que invierten en el mobiliario o lo hace el propietario o la inmobiliaria que trae el cliente,
¿cómo pudiéramos redondear todos estos temas? Con gusto, mira, es muy fácil. En cuanto a lo que es la inversión de todo el mobiliario y todo el montaje, llamémoslo montaje, nosotros como empresa lo hacemos. Nosotros hacemos la inversión, es un traje a la medida. Montamos el departamento y lo dejamos así por un periodo mínimo de 4 meses. Elaboramos un contrato, generalmente con el propietario, que es que al día de hoy es la mayor parte de los proyectos que hemos hecho directos con los propietarios. Nosotros nos encargamos, posterior al diagnóstico, hacemos un diagnóstico, después del diagnóstico hacemos todo lo que es pues digamos el proyecto, armamos el proyecto, ¿no? La propuesta, nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Nosotros hacemos todo lo que es el scouting, la selección, de todo, porque es un traje a la medida, cada inmueble es distinto, entonces es de acuerdo a las necesidades y dimensiones y demás. Resolviendo tu pregunta, nosotros nos hacemos cargo de todo, nosotros hacemos la inversión, montamos, y el montaje se queda mínimo durante 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Porque, como hemos venido platicando, pues es el promedio de venta que lleva un inmueble, ¿no? Ya hay algunos que, bueno, llevan más tiempo por tema de precios y demás, pero bueno, eso ya son casos, ya son otros casos, ¿no? Nosotros damos todo el servicio. Hacemos la inversión. Una vez que se vende el departamento o la casa, hay 2 opciones. Una, que se retira el montaje, ya le desmontamos, ya nosotros nos encargamos también de esa parte y ya se deja el inmueble vacío para que ya hagan entrega del inmueble al nuevo propietario. O también nos ha sucedido que lleguen a comprar el departamento o la casa con todo lo que nosotros montamos y también se les vende. Okay. O sea, se vende completo, tal cual como está. ¿Por qué? No tenemos ningún inconveniente porque todo lo que usamos es nuevo, todo lo que montamos es enfocado a ese inmueble, entonces no tenemos ningún inconveniente en absolutamente nada. O sea, tal cual les gusta, así porque nos ha llegado a suceder, así tal cual se vende. De hecho, justo ayer tenemos ahorita un proyecto montado, justamente, y ayer me llamó el propietario para preguntarme si estábamos en la misma línea de vender el departamento como tal, porque tenían un cliente que estaba muy interesado en comprar el departamento tal cual como lo vio. Entonces, ahora sí que nosotros hacemos el traje a la medida y lo importante es dar el servicio al cliente. Ok. Y con respecto a los, no sé si pudieras dar algunos datos numéricos, de decir más o menos cuál es la inversión de montar o amueblar, decorar un departamento, cuánto cuesta este mobiliario de cartón para un departamento de 100 metros cuadrados. Ok, mira, la inversión, la regla del home staging, digo, esa no la digo yo, o sea, así está armado como tal la técnica. El costo es entre el 1 y el 2% del valor del inmueble. Entre el 1 y el 2%. Ahora, quiero ser muy puntual en este caso porque dentro de lo que es el home staging, de la intervención, que es ya el amueblar, decorar, ambientar y demás, existe toda la parte que en su momento les comentaba de hacer esas reparaciones, ¿no? Que son reparaciones muy básicas, como lo que les decía, de que no existan goteras en los grifos del agua, de que corran muy bien las ventanas, las puertas no rechinen, que todo funcione. Ajá. Es entre el 1 y el 2%. Ahora, te quiero comentar algo que sí es bien delicado, porque hace poco nos invitaron a un foro, lo platicamos y de igual manera dije el porcentaje, ¿no? Entre el 1 y el 2% es el valor y ya dependiendo, hay veces que puede ser menos, porque muchas veces no todos los inmuebles tienen los mismos requerimientos. Por eso es un traje a la medida. O sea, no es de que siempre cada proyecto cueste el 1.5%. No, hay veces que puede costar menos. O hay veces que puede ser más, porque bueno, dependiendo las dimensiones del inmueble y las necesidades y demás, ¿no? Ahora, mi observación era por lo siguiente. En un foro que nos invitaron, platicamos de este porcentaje que era el costo del home staging y demás. Y posteriormente a la visita, a la plática, me llamaron para conocer una casa que querían arreglar. Y bueno, o sea, el señor me dijo, es que el presupuesto que tengo, tú dijiste que era el 1% y tengo el presupuesto del 1% y no voy a gastar un peso más. Entonces, esta es la casa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, te prometo que la casa
Había que hacer una reparación profunda, o sea, era una casa que tenía muchos años, que había que quitar alfombras, reparar carpintería, se había caído, no caído, pero estaba muy deteriorada una contrabarda a raíz del temblor del 2017. Sí me explicó ese tipo de cosas que vaya, eso ya se cotiza por separado, no las podemos incluir. Hago esta mención para que quede claro qué reparaciones básicas es lo que incluye el homestaging, más todo lo que es la ambientación y todo lo que es la decoración y el montaje. Ahora, en cuanto a lo que son los muebles de cartón, el costo de los muebles del kit de 100 metros cuadrados es de 19,900 pesos. Ese precio nosotros ahorita lo seguimos manteniendo como precio de preventa para la gente que esté interesada en adquirirlo. Entonces, con ese kit pueden ambientar y pueden decorar un departamento o una casa de 100 metros, ya trae las fundas, trae lo que es la sala, el comedor, 2 habitaciones y una serie de accesorios, ¿no? Como un domi de televisión, como las mesitas, el mueblecito de noche, pero se puede jugar mucho con eso y se pueden hacer muchas configuraciones muy interesantes. Entonces, como pueden ver, sin duda es abismalmente distinto el costo de un proyecto con muebles de cartón a un proyecto con mobiliario, por ejemplo, como el que vieron, ¿no? Las fotos que incluimos de estos departamentos en Polanco y en la Condesa. No sé si quede resuelta su pregunta. Sí, totalmente. Yo creo que el tema de los muebles de cartón, como tú bien los dijiste, no es tanto el vender los muebles, pero sí es que el cliente se dé cuenta de cómo podría organizar esos muebles suyos dentro del espacio que le está viendo. Exacto, ¿no? exacto. Les ayuda a dimensionar los espacios. Exactamente, sí. Entonces yo creo que eso está claro. Y otra pregunta que tenemos por acá es si tú lo recomiendas para inmuebles que están en venta o también lo recomiendas para inmuebles que están en renta. Para los dos. La verdad es recomendable para los dos, porque finalmente volvemos al tema, es un tema visual. O sea, sin duda es un tema visual. Yo honestamente es que lo he hecho mucho más para cuestiones de venta, para inmuebles en venta, la verdad. O sea, lo hemos implementado mucho más en ello. Ahora, sí es muy agradable definitivamente y marca una gran diferencia el intervenir los inmuebles, de verdad. O sea, sí marca una gran diferencia. El tratamiento entre los muebles de cartón y el mobiliario convencional, pues es muy distinto porque obviamente los costos son distintos, la implementación es diferente, la logística y todo el tratamiento es distinto. Pero yo lo recomiendo ampliamente para los dos. Yo creo que los muebles de cartón sí serían ideales, mucho más para el tema de renta por el tema de costo. Ok. O sea, sin duda, yo les sugeriría más eso, porque aparte es más barato. Lo pueden hacer ustedes mismos, o sea, no requieren de mayor logística, ni de mayor espacios para almacenar, más nada. O sea, la verdad es que es muchísimo más fácil definitivamente. Y que además, como tú dijiste, cuidando los muebles de manera correcta, pues los puedes reutilizar en otros inmuebles, ¿no? Claro, o sea, para que tengas una idea, si los cuidas, esos muebles de cartón, si los cuidas, los puedes llegar a utilizar hasta 7, 8 veces. Okay. Porque finalmente se pegan con velcro. Entonces, se les entrega todo el kit que traen unas tarjetas, que es como una tarjeta de crédito. Con eso se despega, o sea, no se jala el cartón, ¿no? O sea, se daña. Con eso se despegan los velcros, se vuelve a doblar de acuerdo a como está indicado y se guarda. O sea, no, de verdad que es una gran herramienta y un gran producto finalmente para hacer eso. Ahora, les quiero comentar algo que también yo considero muy importante. Nosotros los proyectos que hacemos, los dejamos permanentemente montados. Hay algunas empresas que lo que hacen es, montan, hacen su sesión de fotos para subirlas a los portales y desmontan. Se llevan los muebles. Bueno, nosotros no hacemos eso. Eso sí es un tema muy personal. Yo siento que eso es de alguna manera como hasta cierto punto engañar a la gente. ¿En qué sentido? A lo mejor no voluntariamente, pero la gente se siente defraudada cuando llegas al inmueble y está vacío y viste unas fotos espectaculares en el portal que fue lo que te llamaron la atención.
Entonces yo creo que ahí debe de existir cierta congruencia entre lo que la gente va a ver, está viendo en el portal y lo que ve físicamente en el inmueble. Es como existe también el home staging virtual. O sea, al día de hoy existen aplicaciones, existen programas donde en fotos reales de los inmuebles, tal cual reales, o sea, hacen home staging virtual y así lo suben. A mí no me encanta eso porque siento que es como, pues como fallarle al comprador, o sea, se me hace como, es esto, pero ya cuando llegas no lo ves como tal y a la gente sabemos que le encanta tocar y le encanta ir y vivir el lugar, aunque yo sé que la tecnología pues cada vez más nos está alcanzando y a lo mejor va a llegar un momento en que compren sus casas y demás en línea, yo sé que sí, seguramente va a llegar ese momento, pero todavía estamos en ese proceso. O sea, estamos como todavía en ese proceso y sí creo que es importante que vean físicamente lo que vieron en imagen. Ahora, los proyectos de home staging al final van acompañados, ya como cierre del proyecto, con una sesión de fotos que nosotros también incluimos en el presupuesto, una sesión de fotos con un fotógrafo profesional para que genere toda la experiencia completa desde que el propietario ve las fotos publicadas hasta que llega al inmueble. Entonces, no son fotos de que yo tomo con mi iPhone y las subo a los portales. O sea, sí tenemos un fotógrafo que se dedica específicamente a eso y toma fotos de los proyectos y así tal cual nosotros les entregamos al cliente una sesión de 20 fotos y ya el propietario, bueno, pues ya, ahora sí que ya hacen con las fotos, ellos ya las suben a lo que necesiten o a los medios que vayan a utilizar para la comercialización de software. Perfecto. Y ya una última pregunta es, dependiendo el inmueble, o sea, estamos hablando podemos tener un inmueble, vamos a llamarlo comercial, ¿no? Pero tenemos inmuebles de lujo, ¿no? O sea, tenemos inmuebles de muy alto valor. Y la pregunta es que si obviamente que en los muebles que se utilizan, sí van de acuerdo a la calidad del inmueble, ¿no? Sí, O sea, totalmente. Totalmente. Por eso justo es que hacemos un traje a la medida. Definitivamente. okay. Como vieron, por ejemplo, como vieron en el Garden House que utilizamos ahí, todo ese mobiliario es de una marca de mobiliario de diseño que o sea, el comedor era de madera de parota, igual que las mesas, el sillón era totalmente adecuado. ¿Sí me explicó? O sea, ustedes, por ejemplo, eso que vieron, esos muebles que vieron, nada más de lo que era sala, comedor y algunos accesorios, eran cerca de 200,000 pesos. Porque como sabemos ahora todo es de manera unitaria, ¿no? La mesa y cada silla tiene un precio. No es como antes que era muy común comprar todo el kit, ¿no? Sino que ahora es eso. Definitivamente, mira, nosotros hemos hecho proyectos muy glamorosos, honestamente, donde cuando el proyecto lo necesita, tenemos incluso convenios con artistas como escultores, como pintores, como cosas así para incluir obras de arte, por ejemplo, una escultura increíble a lo mejor en la entrada, o hace poco en un proyecto que hicimos también que dimos personalidad de salón de juegos a un departamento, también un garden house, pero era de más de 300 metros. Y bueno, mandamos a hacer una mesa de billar con el paño gris, al igual que lo que era el sillón que pusimos, los tapetes, unos cuadros muy lindos y utilizamos muchas esculturas, vaya, chicas, grandes y demás, porque finalmente pues las necesidades y el target va cambiando y las exigencias de los compradores pues son distintas. No puedes vender un departamento de 25 o 30 millones de pesos con un comedor pues muy básico de 5,000 pesos, ¿no? O sea, sí tiene que ir de la mano y yo por eso hablo mucho de la congruencia. O sea, tiene que ser congruente. No tenemos paquetes de decir, bueno, es que el paquete de home staging es así. No hacemos eso, la verdad, porque los inmuebles son distintos. Entonces, claro, no podemos poner unos muebles carísimos en un loft, a lo mejor en la Condesa. ¿Sí me explico? Pero sí lo podemos poner en un departamento de Lomas de Chapultepec. Entonces, por eso es que sí, cada proyecto es un traje hecho a la medida, definitivamente. Excelente. Muchos comentarios muy positivos de la presentación, Diana. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros.
Agradecidos en Grupo Inmobiliario Zona Poniente de tenerte. Una plática muy Gracias. enriquecedora. Es un tema pues relativamente novedoso todavía. Yo creo que tenemos mucho que aprender en México. Exacto. En Estados Unidos pues, lo hacen todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo. Y aquí la verdad es que sí tenemos mucho trabajo que hacer. Primero con nosotros y como segundo paso con los propietarios, que como tú bien lo dijiste, lo vean como una inversión y no como un gasto, ¿no? Exacto, eso sin duda es importantísimo. Lo importante es que nos lo creamos primero nosotros como asesores. Primero debemos comprar el concepto nosotros como asesores. Así. Y un gran argumento es el tiempo, porque siempre jugamos con el tiempo, lo que es el tema del tiempo y lo que va a ser vender al mejor precio. Así es. Esos son los mayores objetivos y con lo que deben finalmente de vender a los propietarios. Y ya lo demás, déjenmelo a mí. Si a alguien en algún momento le interesara y quiere hacer eso, yo con todo el gusto del mundo voy y convencemos a sus propietarios y les vendemos ahora sí que les vendemos la idea y el que sí se puede. O sea, yo creo que sí lo podemos hacer. Yo ya lo estoy haciendo desde hace un par de años y hemos tenido resultados padrísimos, padrísimos, de verdad. Muchas Entonces, gracias. O Muchas sea, gracias. cuentan Diana, con todo, cuentan conmigo ahí en lo que se les puede ofrecer. muchísimas gracias. Diana, fundadora de Mordian Inmobiliaria y de Homestaging. Gracias a todos los que participaron el día de hoy con nosotros. En pantalla tienen todos los datos para aquellos que todavía no son parte de la familia HISP, de Grupo Inmobiliario Zona Poniente, que quieran afiliarse. Los webinars, como lo hemos dicho, es parte de los beneficios de ser parte de la asociación y tenemos muchos beneficios más. Así que gracias nuevamente a todos. Cuídense y nos vemos en el próximo webinar que tenemos este jueves a las 11 de la mañana. Diana, gracias. Gracias a todos. Buen día y cuídense todos, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas Bye. gracias, Diana. Nos vemos. Gracias, Pati. Bonito día a todos. Igualmente para todos. Gracias. Bye.